¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Charlas Terrícolas. Como todos los miércoles le dedicamos este espacio de conversación en nuestro canal de YouTube a temas vecinales. Y en esta oportunidad vamos a hablar del distrito de Jesús María, un distrito de la capital que, como todos los distritos, enfrenta una serie de problemas. Y estamos en un año preelectoral. El próximo 2026 no solo tendremos elecciones generales el 12 de abril del 2026, sino también tendremos elecciones locales y regionales en ese mismo año. Y precisamente vamos a hablar con un ex candidato a la municipalidad de Jesús María. Estoy refiriéndome a Luis Carlos Reategui, que postuló por el Frente Esperanza y que es un activo, digamos, vecino Jesús Mariano, que busca que su distrito pueda salir de los principales problemas que enfrenta. Luis Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas Terrícolas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco, también por la invitación. Estoy bien, trabajando, avanzando. En efecto, bueno, en la campaña anterior tuvimos mucha aceptación de parte de los vecinos y ahora pues en este 2026 esperamos triplicar esa intención de voto y de aceptación que tuvimos. Ahora, Luis Carlos, hablemos de los principales problemas que aquejan a Jesús María. Yo he podido, en la investigación previa a esta entrevista que estamos haciendo, identificar por lo menos tres problemas principales, además de, digamos, los problemas que agobian a toda la ciudad: el problema de la inseguridad, el problema del tráfico. Pero Jesús María está enfrentando un problema bastante serio relacionado al tema de su desarrollo urbano. Es decir, era un distrito que por muchos años ha tenido casas unifamiliares, y de pronto ha habido un boom inmobiliario que ha convertido las principales avenidas del distrito en lugares con edificios enormes y una gran cantidad de densidad poblacional. Y algunos vecinos han identificado precisamente esta situación como la raíz de otros problemas, como por ejemplo la congestión y el caos vehicular. ¿Cómo se abordan esos dos problemas que son, en este caso, propios de Jesús María, pero no son ajenos al resto de distritos de la capital? Sí, en efecto, es un problema que tiene varias aristas y que habría que sentarse a profundizar en el tema, valga la redundancia, porque, a ver, todo nace de la ley de vivienda de interés social, en donde en teoría, claro, el Perú tiene un problema de vivienda de 2 millones que faltan, ¿no? Entonces, es cierto que hay una necesidad de vivienda a nivel nacional, pero el espíritu de la norma era para crear desarrollo e infraestructura en las periferias de Lima y en el interior del país, ¿verdad? No en distritos consolidados como Lima Centro, como San Isidro, Jesús María, Miraflores, distritos que ya tienen habilitación urbana, que ya tienen planos visados, que ya tienen todo. Entonces, la norma lamentablemente no te expresa de manera específica dónde se tiene que aplicar esta ley. Entonces, las inmobiliarias, de manera muy viva, de manera muy palomilla, prefieren hacer proyectos en Lima Centro porque obviamente te van a vender el departamento pues a $300.000 en lugar de vendértelo a 50.000, como debería ser en los proyectos que se deberían construir en las periferias de Lima y en el interior del país. Entonces, es más rentable lotizar Lima Centro, es más rentable lotizar los distritos que ya están consolidados y tuburizarlos y destruirlos y quitarles la poca residencialidad que les queda, como está ocurriendo en Jesús Marías y en distritos de Lima Centro. Ahora, también bien mencionaste el tema del tráfico, porque claro, antes donde había una casa donde solamente vivían 4 personas, ahora tienes un edificio de 20 pisos y viven 80 familias y se tuburiza la zona y antes donde pasaba, eh, no sé, 20 carros al día, ahora pasan pues 200 carros al día y las calles se vuelven intransitables y bueno, esto también definitivamente afecta a la salud emocional, mental, etcétera. Entonces, eso es algo que no, definitivamente no han tomado en cuenta las autoridades y ex alcaldes que han promovido que se lotice Jesús María pretenden volver a postular y también pretenden decir y engañar que van a solucionar el tema del tráfico cuando son ellos los responsables de la tuburización
actual que vive el distrito. O sea, ellos son los culpables de que ahorita Jesús María sea invivible, porque esa es la palabra, es invivible, y son los responsables de la tuburización, ¿no? Entonces, ¿qué solución le pueden dar ellos si ellos son los causantes del problema? Pero no te lo dicen, pues se quedan callados y le mienten a la gente diciendo que van a solucionar el problema cuando ellos son los causantes, ellos son parte del problema que vivimos actualmente. Ujú. Cierto, Luis Carlos, pero ¿cómo solucionamos el problema? Porque lo hecho, hecho está, ¿verdad? O sea, la avenida San Felipe, por ejemplo, se ha llenado de edificios gigantescos, desde la avenida Brasil hasta prácticamente la avenida Salaberry, y hay un problema. Yo he trabajado por muchos años en lo que era Frecuencia Latina, Hoy Latina, y la verdad es que a veces podías pasarte hasta 30 o 40 minutos en la avenida San Felipe tratando de avanzar 3 o 4 cuadras, porque la verdad es que el tráfico es infernal. Pero ¿cómo solucionamos ese problema cuando ya está, digamos, el problema instalado, ¿no? Estos enormes edificios que además no dejan de construirse, ¿no? Y que sigue avanzando y sigue generando este caos vehicular. Bueno, estás señalando un punto clave que sería parte de la solución, que es el tema de detener un poco la demasía de construcciones que se siguen dando, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer es sacar una ordenanza y revertir los parámetros a 7 o 10 pisos como eran antes, para frenar un poco el exceso de emisión de licencias de construcción, porque parece que se emiten las licencias y se reparten como que si fueran naipes. Entonces, si tú sacas, o sea, si una municipalidad local saca una ordenanza en donde revierte los parámetros, estaría frenando un poco que el distrito sea apetecible para que las inmobiliarias vayan y construyan, porque no les va a convenir pues construir solamente 10 pisos a otro distrito, no sé, se van a Magdalena, Pueblo Libre, qué sé yo, y ahí sí van a poder construir de repente 20 y van a preferirse irse a otros lados porque en Jesús María van a encontrar que hay una ordenanza que está revirtiendo, retrotrayendo los parámetros a lo que era anteriormente. Y obviamente vamos a frenar un poco eso y con eso estaríamos cuidando la poca residencialidad que aún nos queda, porque aún hay casonas. Y el otro punto sería las pocas casonas que todavía quedan, hacer un convenio con el Ministerio de Cultura para que sean patrimonio de la nación, declararlas como patrimonio de la nación para también poner un candado ahí, para que esas casonas se respeten, para que ya no las puedan seguir lotizando ni tocarlas. Y bueno, en cuanto al tráfico, una solución mixta sería el hecho de generar carriles reversibles. En determinados puntos del distrito sabemos que hay zonas muy críticas, Salaberry, San Felipe, ¿no? Donde, por ejemplo, de 7 de la mañana, cuando los vecinos salen a trabajar, hasta las 9 más o menos de la mañana, los carriles de Avenida Cuba para salir de Jesús María están repletos. Y es más, el tráfico llega hasta la Plaza San José. Entonces, ahí sí, podríamos hacer un carril reversible hacia el sentido que ingresan a Jesús María para que tengamos una vía más, como ocurre en el Cerro Centinela, por ejemplo. En el Cerro Centinela, de la Molina para Surco, para salir de la Molina de 6 a 9, tú tienes 3 carriles para salir, y para regresar al distrito, de 6 a 9 también de la tarde y de la noche, tienes 3 carriles para regresar a la Molina. Lo mismo podríamos hacer en Jesús María, en la Avenida Cuba con Salaberry, que ahí es un nudo horrible, y también en San Felipe con Salaberry. Podríamos tener ese tipo de soluciones mixtas, porque en efecto, bien señalas, el daño ya está hecho, el daño es irreversible, o sea, no se van a poder demoler todos los edificios que han construido la mafia de las inmobiliarias, pero sí podríamos frenar. Y después de frenar la masiva emisión de licencias, podríamos hacer soluciones mixtas como los carriles reversibles. Esa sería la idea. Ahora, tú has mencionado un tema que es bien importante, que es la preservación de las casonas. A mí me llama la atención que lo menciones porque otros distritos, como por ejemplo San Isidro, Miraflores, que también han tenido casonas que poco a poco hemos visto desaparecer y convertirse en edificios, o quintas, las viejas quintas de estos distritos que también han desaparecido poco a poco
y se han ido convirtiendo en edificios, están en riesgo, ciertamente. ¿Cómo trabajar esto para no afectar directamente la propiedad privada? Porque claro, los opositores podrían salir a decirte en una primera instancia que eso es una injerencia directa, en este caso del gobierno local, en algo que es una propiedad privada. Ujú. No, o sea, nosotros como gobierno local tenemos autonomía y los alcaldes están justamente para cuidar la residencialidad y la armonía distrital, el bienestar común. Entonces, es falso cuando a veces te dicen el cambio de nomenclatura o el cambio de zonificación viene de Lima. Claro, una callecita se convierte en avenida de la noche a la mañana y en efecto Lima lo aprueba, pero ¿por qué? Porque la distrital lo pide. Si la distrital no solicitaría ese cambio de nomenclatura, obviamente Lima tiene mil cosas que hacer y no va a estar pensando qué calles voy a cambiar a avenida para que puedan construir edificios de 20 pisos, ¿verdad? Entonces, mientras la distrital no haga las solicitudes de cambio, de zonificación y de cambio de nomenclatura, la residencialidad se mantiene como tiene que ser. Entonces, si hay una casona que vive o que está dentro de una zonificación en donde máximo se podrían construir 7 pisos, esa residencialidad se tiene que respetar de acuerdo a las facultades de autonomía municipal. Entonces, queremos revertir justamente esos parámetros que han sido vulnerados. O sea, han pasado, te mencionaba, de la noche a la mañana, calles de 2 carriles apenas, angostas, a avenida, de frente. O sea, ni siquiera han pasado a ser Girón, ¿no? Ni siquiera de Girón, algo más grande, no, de callecita a avenida y pum, un edificio de 20 pisos. Entonces, eso es lo que hay que cuidar y hay que revertir, pues, lo actuado. Ujú. Otro tema que he podido identificar en el distrito de Jesús María es el tema de las áreas verdes. Y este es un tema transversal a prácticamente toda la capital. De hecho, Jesús María está dentro de los distritos que todavía conserva una buena cantidad de áreas verdes, ¿no? Si no me equivoco y si no me falla la memoria, es el tercer o cuarto distrito en metros cuadrados de áreas verdes por ciudadano que recomienda, digamos, la instituciones, claro, la OMS, pero siempre están en riesgo, digamos. Tenemos lamentablemente autoridades que tienen una suerte de obsesión por el cemento. ¿Cómo cuidamos las áreas verdes y cómo generamos nuevas áreas verdes para un distrito como Jesús María, por ejemplo? Mira, también ahí la solución es muy sencilla y esto lo dijimos en la campaña anterior. En efecto, cuando se venden las casonas indiscriminadamente por el tema de la emisión de licencias de esta ley BIS, se pierde área verde porque las casonas normalmente pues tenían su retiro, tenían su jardín, ¿no? Jardines grandes, hermosos, y ya al ser un edificio pues esa área verde simplemente desaparece. Entonces, mencionabas que estábamos en el tercer o cuarto lugar de área verde por habitante, que son 9 metros cuadrados como mínimo, según la OMS. Hemos bajado a 6 metros cuadrados de área verde por ciudadano actualmente. Entonces, parece que estamos ya en el séptimo lugar, octavo lugar. Hemos bajado considerablemente. Ahora, ¿cómo podríamos recuperar? Nosotros habíamos pensado, por ejemplo, y seguimos pensando en las azoteas y balcones jardín, como existe en otras partes del mundo, en donde para ganar área verde, a veces las azoteas se muestran y sirven para un espacio en donde se pueda tener ahí una biodiversidad ambiental. Entonces, si hay tanto edificio, esas azoteas de todos esos edificios podrían servir una parte, por lo menos, para cubrir de área verde y que las azoteas pues se puedan enverdecer. Y algunos balcones también de algunas casonas, incentivar al contribuyente y a los vecinos que arboricen sus casas y con eso de repente tener un pequeño descuento en los arbitrios. Si tú me ayudas a arborizar el distrito, yo te puedo beneficiar con un descuento en los arbitrios porque finalmente es un ganar-ganar, ¿no? Hay un servicio de seguridad, hay un servicio de residuos sólidos, de barrio de calles y de parques y jardines, pero si en ese servicio de parques y jardines tú me ayudas a arborizar el distrito, obviamente te lo descuento, porque tú ya estás poniendo de tu parte, y esa es la idea. Ujú. Y precisamente has tocado un tema que es también uno de los problemas que identifiqué dentro de Jesús María, que es el tema de la recaudación.
¿no? Y que es un tema nuevamente transversal a muchos distritos en donde lamentablemente muchos vecinos caen en la morosidad y esperan a las famosas amnistías municipales que terminan siendo contraproducentes para las mismas municipalidades porque atentan contra sus propios recursos. ¿Cómo incentivamos, cómo hacemos que el vecino quiera pagar sus arbitrios, quiera pagar sus impuestos municipales y que además esos impuestos municipales pues se vean en un retorno para el vecino, para la tranquilidad y para el beneficio del vecino? Es que, Paco, es una causa-efecto. Si el vecino ve que no hay buenos servicios, obviamente no te va a pagar. Si el vecino ve que no hay un serenazgo en la esquina, obviamente va a ser moroso, va a decir, ¿para qué voy a pagar si no tengo una mínima calidad en los servicios básicos? Pero si tú como gobierno local y como Estado, básicamente, empiezas a brindar un buen servicio público de seguridad, de limpieza, de residuos sólidos, que no estén sobrevalorados, que realmente se logre cubrir todos los rincones de Jesús María, el contribuyente va a empezar a tributar de manera más consciente, porque va a empezar a ver las mejoras en el distrito y de por sí, por defecto, va a empezar a pedir su cartilla, va a empezar a ponerse al día, porque todo entra por los ojos, Paco. Si ven que el distrito está bien cuidado, bien mantenido, bien barrido, sí o sí van a ir con ganas a pagar sus arbitrios y en la limpieza y en la eficiencia está también una estrategia para reducir la morosidad. Si yo soy un gobierno local ineficiente, obviamente voy a tener contribuyentes morosos. Pero si soy un gobierno local eficiente, ten por seguro que muchísimos vecinos van a empezar a ponerse al día. Y bueno, Jesús María en ese sentido es uno de los distritos que tiene un buen cumplimiento tributario, pero en efecto también tienes razón, la morosidad se ha incrementado porque, bueno, es causa-efecto. Si no hay un buen servicio, algunos contribuyentes ya se van volviendo morosos. Pero hasta el momento y en general, Jesús María aún mantiene un buen cumplimiento tributario. Hay otro tema que me gustaría tocar contigo, Luis Carlos. Tú, además de ser un gestor público, de haber trabajado muchos años en la gestión pública, eres un hombre de letras, has ganado algunos premios literarios, eres un escritor. ¿Qué posibilidades hay de convertir Jesús María, por ejemplo, en un polo cultural? Nos hacen falta espacios culturales y distritos culturales más allá de San Isidro, Miraflores, que se han convertido en los espacios culturales tradicionales de la capital. ¿Cómo incentivar espacios? ¿Cómo incentivar, por ejemplo, la aparición de nuevos espacios culturales, de nuevos teatros, de nuevos cineclubes o espacios que permitan al vecino no solo disfrutar del espacio público, sino también de estos espacios culturales y que se pueda cambiar de alguna manera también la mentalidad del vecino, ¿no? Yo creo que a través de la cultura se genera el pensamiento crítico y es una de las cosas que nos hace mucha falta en el país. Así es. Mira, ahí también tenemos un proyecto interesante, pero para entrar en contexto, justamente ahorita en el mundo literario hay todo un caos porque el Ministerio de Cultura no le va a entregar el Premio Nacional de Literatura a Rafael Damet porque, bueno, él ha criticado abiertamente al gobierno, ¿no? Entonces, si el Ministerio de Cultura va a anular ese Premio Nacional de Literatura, yo me lo traigo a Jesús María. Yo como gobierno local haría un Premio Nacional de Literatura para que los escritores vengan, participen, muestren sus obras y obviamente que se elija el mejor y que se cree un polo de creatividad en Jesús María y tener un premio importante a nivel nacional que no tenga nada que envidiar a lo que era, por ejemplo, el Rómulo Gallegos en Venezuela en su momento, antes de la crisis. Entonces, podríamos hacer de que Jesús María se vuelva una cuna de escritores, de artistas, de pintores, de actores, y promover mucho el tema artístico y cultural, porque, por ejemplo, tenemos la concha acústica, que es un elefante blanco, ahí se podrían hacer muchísimas obras teatrales con artistas de primer nivel. Es un tema de gestionar, es un tema de hablar con los actores, de hacer un plan de trabajo, una mesa de diálogo, y se podría usar ese espacio para conciertos, obras teatrales, para eventos culturales, para bienales de pintura, etcétera. Entonces, hay espacios que se pueden promover, pero a veces lo que falta es decisión, voluntad política. Entonces, mi lado literario, mi lado artístico, sí o sí me impulsa a creer en la
cultura. Yo soy un convencido de que mientras las personas tengan esa sensibilidad, ya sea escribiendo, ya sea componiendo, ya sea pintando, ya sea esculpiendo, van a ser mejores personas. O sea, el arte definitivamente te vuelve más empático, más justo, más consciente de la realidad, del entorno. Entonces, siempre hay que de alguna manera ponernos en los zapatos del otro y eso es lo que muchas veces el arte consigue, ¿no? Tú lees más y te vuelves más tolerante, tú pintas más y te vuelves una persona más pacífica, ¿no? Tú cantas más y te vuelves una persona más alegre y de eso se trata. Ujú. Y precisamente la gestión actual ha caído también en la censura, como lamentablemente han caído muchos distritos de la capital. Un poco el común denominador es el partido de gobierno que está frente a la municipalidad. Hace poco se produjo un acto de abierta censura con la clausura del local del movimiento homosexual de Lima, que iba a presentar precisamente un ciclo de películas LGTB y sin el más mínimo aviso y sin la más mínima razón, porque tenían la licencia de funcionamiento, según tengo entendido, la administración decidió clausurar el local y censurar de alguna manera esta exposición o este ciclo cinematográfico. ¿Cuál va a ser la postura o cuál sería la postura de un eventual gobierno local tuyo frente a estos temas que atañen a la comunidad LGTB en particular? ¿No? Teniendo en cuenta que además el punto de concentración histórico de la Marcha del Orgullo de todos los años es precisamente la Avenida de la Peruanidad, que se encuentra dentro del distrito de Jesús María. Claro. Bueno, hay dos dedos de frente. Todos somos seres humanos y ante todo debe primar el respeto. Más allá de los géneros, más allá de las posiciones, más allá de los pensamientos, pero lo que prima es el respeto, es la tolerancia, es la comprensión. Somos seres humanos y eso es lo que ante todo tiene que prevalecer. Yo soy una persona heterosexual, yo tengo mi hijo, eh, tengo mi familia, entonces, pero también conozco muchas personas que son homosexuales, tengo amigos que son homosexuales y los quiero mucho y los respeto y no porque ellos tengan una opción diferente a la mía, yo los voy a insultar, yo los voy a agredir, yo los voy a, no sé, les voy a hacer daño, no tendría por qué, ¿verdad? Entonces, el respeto tiene que primar siempre ante todo y yo creo mucho en eso. Creo mucho en la tolerancia, creo mucho en la igualdad y básicamente, pues, es un tema también de educación, es un tema de instrucción. O sea, te decía yo hace un momento, cuando una persona lee, cuando una persona es culta, pues, entiende, pues, que obviamente las posiciones y los conceptos y las opiniones son diversas. Y en esa diversidad de opiniones tenemos que encontrar un punto en común. Y el punto en común es el bienestar de todos, el bienestar social. Entonces, mientras nos respetemos, no hay ningún problema, se puede convivir tranquilamente y pacíficamente. De acuerdo, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Luis Carlos, por haber aceptado conversar con nosotros en Charlas Terrícolas. El espacio queda abierto, por supuesto, a futuro para debatir sobre problemas o situaciones que se puedan generar en el distrito de Jesús María, que estoy seguro es un distrito que, como todos los distritos de Lima, tienen muchísimos problemas y que depende muchísimo, además de sus autoridades locales, la solución. No quiero terminar la conversación sin preguntarte por el tema de la seguridad ciudadana. Es algo nuevamente transversal a Lima, pero en Jesús María, ¿cuál es la situación de la seguridad ciudadana actualmente? Bueno, preocupante como en todo el país, como en todo Lima, eh, yo creo que hay una dejadez de parte del Estado en general a propósito. O sea, me parece increíble que bandas pues que tienen a 50 personas o a 30 personas dentro de su militancia no puedan ser intervenidas por un cuerpo policial más fuerte, ¿no? No puedan ser intervenidas por especialistas, inteligencia y toda la capacidad logística que pueda tener el Estado. Entonces, el Estado es mucho más grande operativamente que estas bandas criminales y la verdad que no le encuentro yo sentido a que pequeñas bandas porque son 20, son 15 los miembros de la organización que hacen pues daño y nadie les pone el parche, ¿no? Nadie los para. Y me parece increíble que el Estado no tenga esa capacidad de respuesta. Entonces, yo creo que es mi teoría,
que el Estado a propósito se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Porque claro, un Estado ineficiente es rentable para los corruptos. Un Estado que no reacciona ante la problemática va de alguna u otra manera obtener más plata para las gasolinas, más plata para los uniformes, más plata para las intervenciones, más plata para los operativos. Entonces, mientras yo no solucione la problemática, en este caso de la seguridad, voy a tener la excusa perfecta de seguir pidiendo presupuesto al Ministerio de Economía. Entonces le sigo pidiendo plata al MEF porque claro, pucha, me siguen matando, me siguen asaltando, me siguen extorsionando. Entonces necesito más plata para zapatos, para, no sé, pistolas, balas, gasolina, etcétera. Entonces, la ineficiencia me parece que para los corruptos es totalmente rentable. Y obviamente si ellos lograrían combatir a la delincuencia, el Ministerio de Economía les diría, oye, ya combatiste la delincuencia, has sido eficiente ahí, entonces ya no te doy plata para eso. Muchas gracias nuevamente Luis Carlos por la conversación, un interesante punto de vista de tu parte sobre los problemas que tiene el distrito de Jesús María. Muchas gracias por haber estado en Charlas Terrícolas y muchas gracias también a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Recuerden que los miércoles los dedicamos a temas vecinales y si tienen algún pedido, si tienen alguna denuncia que hacer, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico buenosdiasterrícolas@gmail.com. Ahí vamos a recibir todas sus denuncias, sus comentarios, los leeremos, los evaluaremos y por supuesto les daremos el espacio que corresponde. Muchas gracias, los invitamos como siempre a suscribirse al canal de YouTube @PacoFloresC. Ahí podrán encontrar todo el contenido periodístico que producimos para ustedes cada semana. Un pequeño paréntesis. Sí, Luis Carlos. Sí, para ya cerrar. Bueno, recordar que en esta elección voy a ir con Somos Perú y con Carlos Brus a Lima. Esa va a ser la opción para este 2026. Voy con el corazón de Somos Perú y como candidato a Lima, Carlos Brus. Perfecto, muchas gracias Luis Carlos. Gracias por la oportunidad y por la conversación. Bueno, eso ha sido Charlas Terrícolas en su edición vecinal. Nosotros nos encontramos en una próxima edición y mientras tanto nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.